Al Banco Nacional de Tejidos. Creo que ha sido una bonita experiencia durante este tiempo en que nosotros hemos implementado dentro de la unidad de curación de pie diabético el uso de la curación avanzada con amnios, y la experiencia que hemos logrado a través de estos años creo que ha servido para otros colegas que se han motivado en otras regiones y que también hemos servido como referencia. Entonces yo, primero presentarme, soy Pablo Muñoz, enfermero encargado de la unidad de curación avanzada en el Hospital San Juan de Dios. Y lo que quiero mostrarles más que nada es como la última parte de todo este proceso que hemos visto, que el trabajo de la unidad de procuramiento con los chicos de procuramiento ha sido algo tremendamente importante para nosotros, y en esta parte los beneficiarios, que son nuestros pacientes con úlcera de pie diabético, que son de difícil cicatrización, con una condición bastante complicada y que usualmente tienen una alta tasa de morbilidad y mortalidad, se ven tremendamente beneficiados. Para empezar, creo que una declaración de conflicto. No tengo conflicto respecto, no ha sido financiado, pero más que nada por el tema de las fotografías, que todos fueron solicitados bajo consentimiento informado de los pacientes. Creo que ya hemos hablado harto sobre la estructura y la composición de la membrana. Creo que es bastante importante recordarla en el contexto en donde nosotros la utilizamos en una herida crónica, en una úlcera de pie diabético, porque son condiciones que no ayudan a la cicatrización de forma normal. Tenemos pacientes que tienen una larga data de lesiones que no cicatrizan y que muchos terminan en amputaciones menores y mayores, y el uso de la membrana ha venido a reemplazar el uso de la cura tradicional con apósito interactivo, y hemos visto mejorías que son bastante significativas respecto a lo tradicional que hacemos en la unidad. Como bien Francisco había comentado, las propiedades de la membrana amniótica en curación avanzada tiene un rol significativo en la primera parte, donde dice constituye un sello biológico. Para nosotros en enfermería, la curación avanzada, el enfermero de curación avanzada, una de las primeras cosas que tenemos que procurar es realizar un sello biológico de la lesión, un sello, y mantener un estadio fisiológico de la herida que permita la cicatrización. Y eso es lo que viene a hacer la membrana dentro de una de todas sus particularidades, y nos ayuda bastante con el manejo de el retraso y la perpetuidad de la cronicidad de la lesión. Para eso a mí me gusta siempre mostrar desde la teoría, porque se realiza un manejo distinto con la membrana, y está muy relacionado con, aquí se teoriza la cronicidad de la herida a través del círculo de Cullen, en donde tenemos daños de tejidos, daños de mecanismos internos de la lesión que están generando una cronicidad y un círculo vicioso que nos cuesta bastante romper, y la membrana viene a ayudar en muchos de estos aspectos. Entonces, desde el principio de cómo nosotros entendemos el uso de la membrana y por qué la estamos aplicando y utilizando en heridas crónicas de difícil manejo, creo que esto nos ayuda bastante a poder comprender cómo ha logrado mejorar y avanzar a los pacientes. Aquí un poquito más de teoría. En general las lesiones crónicas tienden a tener un daño que es bastante perpetuado tanto por factores internos como externos. Y aquí hablamos de los factores tumorales, los procesos proinflamatorios y toda esta gama de elementos que no nos permiten la cicatrización oportuna. Me refiero a oportuna dentro del proceso fisiológico. Tenemos pacientes que han ingresado en la unidad y pueden cumplir fácilmente 6 meses, 8 meses o hasta un año en curaciones, y no han logrado una cicatrización oportuna debido a estos mismos factores, y que nosotros intentamos a través de la curación avanzada romper estos círculos viciosos, y muchas veces es bastante difícil, pero como les comentaba, el uso de la membrana ha ayudado bastante. Y el uso en el pie diabético, por lo menos en nuestra unidad, se viene extendiendo desde el 2018. No fui el primer enfermero en hacerlo, fue otra colega quien lo comenzó, pero yo le he dado continuidad desde el 2020 hasta la fecha. Por lo tanto, aproximadamente hemos tenido unas 350 membranas implantadas en alrededor de 40 pacientes que han logrado salir adelante al uso de la membrana, ninguno con efecto adverso, todos cicatrizados y afortunadamente sin recidivas, que eso ha sido algo tremendamente importante.
Ahora, la forma en que nosotros logramos realizar esto está basado en ciertos criterios de ingreso, que es importante reconocerlo porque no es como para todos los pacientes que tengan una úlcera de pie diabético. Requerimos de que tengan algunas condiciones basales, tanto de compensación de sus patologías base, como un lecho de herida apto para la implantación, y aquí es donde nosotros utilizamos los criterios que durante todo este tiempo los hacemos cumplir para poder tener mejores resultados o para certificar de que realmente la membrana va a ser un efecto positivo dentro de esa herida. Y los principales y los que más a nosotros nos ayudan: ausencia de infección, paciente no tabáquico, no un grado de compensación metabólica, sino que una hemoglobina glicosilada menor al 9% y un lecho granulatorio al menos en el 90%. Y en este contexto también hemos tenido lesiones que han presentado, por ejemplo, exposición tendínea, cobertura reciente de tejido óseo expuesto, y la membrana viene a ayudar a toda esta gama de acciones que nosotros llevamos. Y yo sé que esto de repente se oye en términos de como en cuánto tiempo podemos graficarlo. Tengo un par de casos clínicos que mostrarles. Puede ser muy rápido, y comúnmente es muy rápido, pero el proceso para llegar hasta este punto y poder hacer el uso de la implantación nos lleva un periodo de tiempo importante. Por eso quería mostrarles un poquito sobre cómo entendemos la herida del pie diabético y qué es lo que necesitamos hacer para poder llegar hasta esta instancia. A nivel internacional, afortunadamente el año pasado tenemos un par de guías de evidencia de metaanálisis que se dedicaron a la búsqueda de bibliografía que pudiera respaldar el uso o cuál debería ser el mejor manejo para el pie diabético. Y dentro de sus recomendaciones de las guías del DFUT, el International Working Group for Diabetes Food, dejó el uso de productos derivados de placenta como parte de la terapia, o como una alternativa a la terapia estándar de curaciones en personas que estén asociadas con una úlcera de pie diabético. Y esto viene a darnos un soporte un poco más importante con evidencia a través de guías de recomendación, de guías de prácticas clínicas internacionales, las cuales nos ayuda bastante como para reforzar lo que hemos estado haciendo estos años y seguir incentivando a otros colegas al uso de esto en la medida de lo posible dentro de sus instituciones. Entonces, muy feliz de que tengamos esta guía reciente del año pasado que nos ayuda a poder seguir avanzando. Ya llegando a cómo nosotros hacemos el manejo, bueno, una vez que seleccionamos al paciente, definimos los criterios de inclusión, tenemos un paciente con un lecho apto para la implantación, nosotros hacemos la primera curación avanzada con uso de membrana amniótica dentro de un box de procedimientos que está apto para la curación avanzada. Esto es como nivel secundario, es un box adaptado para poder realizarlo bajo las técnicas que requiere. Y la primera curación la hacemos con una diferencia, con una diferencia de 7 días, viendo la evolución del lecho de la lesión, haciendo una limpieza posterior y prolongando el uso de la membrana en el tiempo de forma paulatina hasta llegar a los 14 días. Entonces, de repente un paciente que iba 3 veces a la semana a hacerse curaciones a la unidad, teniendo las condiciones basales necesarias para poder ser implantado, podríamos llegar a verlo una vez cada 2 semanas. Y eso ha significado un cambio importante tanto para el uso de los recursos internos de la unidad como para la calidad de vida del paciente, que ya no debe tener que estarse movilizando y ve en el mismo un grado de independencia importante y un avance que es bastante significativo. La verdad es que seguimos los protocolos. Hay veces que el paciente requiere curaciones antes de los 12, 14 días, por diversos motivos, pacientes que tienen algún tipo de accidente, evaluamos el lecho de la herida, evaluamos la necesidad de continuidad de membrana y lo hacemos hasta que o se cicatriza la lesión o llegamos a un lecho de herida ya cercano a la cicatrización. Y este es un caso insigne. El primer paciente implantado que tuvimos dentro de la unidad, no lo realicé yo, lo realizó mi colega, pero siempre lo mostramos porque nos gustan los primeros pasos que dimos. En el año 2019, un paciente de 48 años, masculino, que tuvo una lesión por zapato de seguridad en el dorso plantar de la extremidad izquierda y fue una lesión de ingreso en Wagner 3. Y inició su manejo en CEFAM y fue derivado a la urgencia para el manejo de un pie diabético con un Wagner
3-4 en estado de gangrena en el lecho de la herida, por lo que requirió un aseo quirúrgico y al alta fue derivada a nuestra unidad. Y la lesión de ingreso que fue manejada, que está a mano derecha de ustedes, mano derecha mía, que fue manejada de forma inicial, continuando la limpieza posterior al aseo quirúrgico, logrando un lecho granulatorio al menos al 90%, tenía un tamaño estimado de 6 por 1 centímetro. Y nosotros, al realizar la primera implantación en marzo del 2019, logramos después, hacia la segunda implantación, una disminución de 1 centímetro, una contracción de 1 centímetro de la lesión. Esto en 7 días. Y posterior a eso, en la segunda implantación, ya la revisión de esta, logramos el cierre completo parcial de la lesión, llegando a 1,5 por 0,5 centímetros. O sea, en 14 días logramos una contracción importante del tamaño de la lesión, a las dimensiones, el área que estaba en estadio inicial y post implantación desde 2 membranas amnióticas, logró un cierre casi cercano a 3/4 partes de la lesión, y ya hacia la quincena de abril del 2019, o sea, tan solo un mes de diferencia, habíamos logrado la cicatrización de la herida. ¿Qué nos grafica este caso? Primero, que en condiciones basales, donde un lecho de herida que ha sido compensado, que no tiene las condiciones iniciales, más el uso de la membrana, va a tener un avance significativo y lo podemos evidenciar con un cierre total de la lesión. Y el segundo caso es para presentarle algo que no funciona bien. ¿Qué pasa cuando las cosas de forma inicial no tienen una buena resolución, se complican? Y este es un caso reciente del año pasado, o sea, con resolución del año pasado, y es un adulto mayor, 77 años, tabáquico, ingresó la fecha de ingreso fue aproximadamente el 23 de octubre del año 2022, y desde esa fecha se mantuvo con nosotros hasta octubre del año pasado, o sea, 1 año y 4 meses aproximadamente, debido a que no fue fácil su manejo inicial. Se requirió de trabajo de equipos multidisciplinarios, manejo intrahospitalario, manejo por cirugía vascular, y después de solucionar todos estos aspectos, logramos un avance significativo y obviamente un final bastante feliz para el paciente. Como antecedentes mórbidos, diabético insulino requiriente, hipertenso, y el tabaquismo, que había sido un gran fumador, con un IPA de 40 que calculamos, básicamente esto nos complicó porque era un pie diabético isquémico sin condiciones de poder hacer un proceso de cicatrización oportuna, adecuada. Por lo tanto, cuando fue derivado hacia nosotros, llevaba más de un mes de evolución en APS, y nosotros, al hacer la evaluación inicial, encontramos que estaba en una isquemia. Por lo tanto, lo derivamos al servicio de urgencia para que fuera evaluada por cirugía vascular. Le tomamos un ITB y tenía un ITB 0,48 con signos clínicos de isquemia. En la resolución, el paciente transitó durante un par de meses egresando y reingresando, debido a que la isquemia no logró ser resuelta de forma local. El cirujano vascular se hizo cargo de la lesión, la reperfusión, y una vez lograda la reperfusión del miembro, igual hubieron necrosis de ortejos que requirió una amputación transmetatarsiana. Pero a pesar de eso, el lecho de herida que quedó tampoco pudo ser solucionado, tampoco logró una reperfusión oportuna, adecuada, y se siguió necrosando los bordes epiteliales que había dejado el afrontamiento cutáneo que dejó el cirujano, y nosotros tuvimos que, en curación avanzada, abrir la lesión, limpiarla, dejarla descubierta, hasta lograr dejar. En la última imagen se ve un poco de tejido granulatorio asociado a tejido subcutáneo graso y un poco de esfacelo, pero logrando retirar todo el esfacelo que habíamos descubierto. Exposición tendínea, exposición tejido óseo, una lesión que para nosotros es un poco más complicada que el tradicional. Pero una vez que logramos ya encontrar tejido granulatorio y entender que el paciente hasta ese punto ya tenía una reperfusión adecuada, empezamos a pensar en el uso de la membrana. ¿Cómo podíamos cerrar prontamente a este paciente? Bueno, con el uso de la membrana. Y así fue como el 14 de junio, recuerden que les dije en octubre del 2022, en junio del 2023 logramos que el paciente pudiese tener su primera implantación,
con un lecho granulatorio alrededor del 90%, un poquito menos, con exposición tendínea también, una cavitación, y aquí yo sé que quizás no se logra graficar, pero la geografía o la morfología de la lesión de la herida en sí no suele ser fácil para implantar membranas. Tienden a ser lechos sinuosos que tienen bastante superficie. El cálculo del área total de lo que nosotros solicitamos tiene que considerar que la membrana tiene que ser cavitada hacia las profundidades de la herida, que no queden espacios donde pueda hacer colecciones. Por lo tanto, el cálculo que hay que hacer de este tipo de lesiones quizás no es tan simple como cuando tenemos una herida superficial plana, donde uno calcula un área fácil y puede colocar una membrana encima. Acá hay que tomar en cuenta todos los otros aspectos que son de la geografía de la herida para poder lograr implantar una membrana de forma exitosa. Y podemos ver el avance que tuvimos con este paciente en 2 meses. Para mí es muy importante recalcar el hecho de que este es un trabajo que se realizó primero desde la derivación de atención primaria hacia nosotros, el poli de heridas de pie diabético, atención secundaria, hacia la hospitalización con manejo de cirugía vascular. Y luego cuando el paciente está en condiciones, nosotros hacemos la solicitud a la unidad de procuramiento para que nos pueda entregar membranas y darle un final bastante feliz a este paciente que logra la cicatrización alrededor casi 2 meses después de la primera implantación. Este paciente requirió, si no mal recuerdo, 6 membranas para el cierre parcial de la herida, que es la imagen, la penúltima imagen, en donde ya teníamos una pequeña cavitación que era casi imposible colocar una membrana porque poníamos algo como, el cálculo era tan pequeño que era básicamente como apelotonar la membrana y meterla adentro, cosa que no era efectiva. Por lo tanto, terminó el proceso de cicatrización a través de curación avanzada de forma tradicional, pero hacia el 18 del día el paciente fue dado de alta. Este es uno de los últimos pacientes que logramos implantar y ver con éxito el uso de la membrana. Entonces, como modo de conclusión, yo antes que todo darle las gracias siempre al equipo de procuramiento. Creo que en esta experiencia que se ha visto en distintas regiones, hemos visto como muchos equipos de trabajo han tenido muchas dificultades, pero finalmente lo que vemos, el beneficio que logramos entregar a nuestros pacientes y la felicidad que ellos tienen cuando ya logran el cierre o ser dados de alta, es algo que vale la pena, todo ese esfuerzo, toda esa angustia que se pasa, y que parte de todos estos procesos, mucho basado en la evidencia, que nos soporta bastante, y el uso de toma de decisiones que nosotros tratamos de hacerlo también basado en la evidencia, ha mejorado bastante cómo nosotros hemos tratado a nuestros pacientes. Así es que, para finalizar, eso. Muchas gracias a todos.